yo soy Rocío Aguilera, soy artista plástica. Actualmente pues me dedico a lo que es la pintura y la enseñanza de las distintas técnicas de dibujo y de pintura. ¿Qué artistas le influenciaron? Tanto como influenciar, pues no tengo como un artista que me haya influenciado como tal. Cuando yo comencé en la adolescencia a desarrollar el manejo de las técnicas, recuerdo que me gustaba mucho Joan Miró, por ejemplo, que de hecho, Kandinsky, que de hecho hay una exposición actualmente en la Ciudad de México de Kandinsky. Me acuerdo que me gustaba mucho Salvador Dalí, que bueno, en esa época, o sea, es como de los pintores famosos más recientes, digamos, ¿no? Porque, bueno, a algunos les puede o no gustar Picasso o Da Vinci, pero pues no fueron como de nuestra época. Entonces, sí sé que me gustaban mucho, pero tanto como una influencia, pues no lo creo. ¿Qué opina de la pintura actual? Bueno, actualmente hay como un dilema porque, por ejemplo, existe ahorita la controversia, digamos, de qué es arte y qué no es arte, porque a veces uno va al museo y hay algo que está llamando ahorita mucho la atención que se llama instalación, por ejemplo. De repente puedes entrar a un museo y ves, no sé, unos hilos de colores, ves objetos de la vida cotidiana que incluso pudieran considerarse basura y los vemos en un museo, en una galería. Entonces, de repente dices, eso es arte, no es arte, es algo que cualquiera puede hacer y puede uno entrar en esa confusión, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que hay que rescatar lo que se venía haciendo, no sé, desde el Renacimiento hasta que entráramos en esta época del pop art. No es que se menosprecie, pero yo sí pienso que el arte tiene que tener una disciplina y que nos tiene que costar trabajo, si no cualquiera lo podría hacer. ¿Qué quiere transmitir con lo que hace? Yo creo que el pintor, el artista, siempre transmite obviamente lo que tiene en su interior. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si nos vamos a la música, hay muchos estilos de música. Unos nos pueden hacer sentir una cosa, otros estilos nos pueden poner en otro estado de ánimo. Lo mismo es en la pintura. Tú puedes ver una pintura y te puede hacer sentir, o puede ser algo que hasta digas qué feo. O puedes ver una pintura, un paisaje, por ejemplo, que te puede como transportar a otro lugar y hacerte sentir parte de que estás en ese paisaje. O puedes ver una figura humana o un desnudo y apreciar lo que es el volumen, la sutileza de la desnudez. Entonces, al transmitir desde el interior lo que tiene el artista en su interior, pues, como puedes ver por ejemplo, estas obras mías, aquellos dos paisajes, yo no intento transmitir algo, yo transmito mis conocimientos y transmito obviamente lo que tengo en mi interior. Yo no estoy intentando hacer sentir a las personas algo, sino es lo que yo siento. Entonces, ¿cómo lo interpreten los demás? ¿Qué sientan los demás? Pues es también lo que cada quien tenga en su interior. O sea, no es como mi afán hacerles transmitir. Yo plasmo lo que yo siento, lo que yo tengo en mi interior. Si no fuera pintora, ¿qué le gustaría hacer? Yo de todos modos haría arte, porque el arte engloba muchas ramas. Por ejemplo, desde la adolescencia yo estuve en el área de la música, estuve incluso en teatro, hice un poco de danza. Entonces, si yo no pintara, yo haría otro tipo de arte. O sea, por ejemplo, hace unos meses comencé clases de violín. Entonces, no soy violinista, sin embargo, estaría tocando el piano como lo hice en la adolescencia y a lo mejor le dedicaría las mismas horas que le dedico a la pintura hasta que sea mi especialidad, la música.
¿Ha expuesto en alguna ocasión sus obras? Sí, en muchas ocasiones. He expuesto de lo que es el estado de Veracruz, pues aquí en Boca del Río, en el centro histórico, en Jalapa, en Coatepec, en Villahermosa, en Chiapas, en Cuernavaca, por mencionar algunos lugares. ¿Cuáles han sido sus estudios o dónde estudió para aprender arte? Yo creo que el arte no se aprende en una escuela. Y te voy a explicar por qué. Actualmente, por ejemplo, lo que es la Facultad de Artes que está en Jalapa, hacen un examen muy riguroso para aceptar a los estudiantes. O sea, te estoy hablando de 3 horas de dibujo de figura humana, 3 horas de dibujo de figuras abstractas, 3 horas de lo que es escultura. Aparte hacen una entrevista al aspirante para ver, o sea, por qué su deseo de estudiar arte, y aparte tienes que llevar obra. Entonces, o sea, eso nos indica que para que te acepten, y son miles de aspirantes y quedan 50. Entonces, eso nos indica que para que entres a estudiar una carrera en artes, ya tienes que tener los conocimientos. Entonces, efectivamente yo estuve en lo que es la Facultad de Artes Plásticas, pero ahí no me enseñaron a pintar. Ajá. Hola, buenas tardes. Yo empecé a pintar desde niña. Yo sí creo que se nace con una habilidad, algunos le pueden llamar talento, y yo creo que sí se nace con el talento, la habilidad para muchas cosas. Digo, los vemos en niños desde chiquitos, por ejemplo, si nos salimos un poco del arte y nos vamos al deporte, o sea, ustedes han visto videos de Messi, ¿no? Por ejemplo, que era un niño de 3 años y cómo dominaba el balón. Entonces, yo sí creo que sí se nace con una habilidad. Entonces, yo empecé a dibujar desde niña, empecé a tomar cursos en la adolescencia hasta que llegué a la facultad, pero ahí no me enseñaron, o sea, la habilidad para tomar un pincel, para plasmar, hacer mezclas, para hacer un dibujo bien proporcionado, eso se domina con muchos años, con muchas horas de práctica. ¿Cómo ve el arte contemporáneo y a sus artistas? A los artistas que lo hacen. ¿O qué opina de ellos? Yo creo que una obra artística, para que se considere una obra de arte y tenga valor como tal, tiene que tener lo que te había comentado, que son las horas que tú le entregas, que te lleva al perfeccionamiento, al dominio de la técnica y a la disciplina. Entonces, yo creo que cualquiera podríamos agarrar un molde de pintura y chorrear pintura y ya hice una obra de arte. Pero para mí no tiene el valor de alguien que lleva toda una vida dedicándose y cuántas horas le dedicas a una obra. Y que realmente te nacen los sentimientos desde adentro. No es, ¿sí me explico? No es algo que puedes hacer en 5 o 20 minutos o que cualquiera puede hacer. Entonces, ahorita ha surgido como que un movimiento que cualquiera puede llamarse artista. La verdad es que no es algo que yo podría decir, ahora sí que ¿quién me da como la facultad para decir tú eres artista, tú no eres artista? En mi opinión, yo pienso que si es algo que cualquiera podría hacer o que si es algo que no te toma ningún esfuerzo, entonces pues no es algo que se pueda considerar arte desde mi punto de vista. ¿Cómo y cuándo se dio cuenta de su potencial hacia el arte o sus talentos? Bueno, yo comencé desde niña. Pienso que, y lo vemos por ejemplo por lo que ahorita le llamamos arte rupestre, que son las pinturas que están en las cuevas. Pienso que el dibujar es algo que nos pertenece, o sea, al ser humano, que lo traemos nato.
de nacimiento, el dibujar. O sea, es una expresión, pienso que es una expresión que es una necesidad, el expresarnos. O sea, lo vemos en los niños, ¿no? Cómo agarran las crayolas y obviamente si no se tiene la coordinación o la habilidad, pues hacen rayones. Pero pienso que es una necesidad de expresarnos. Entonces, en todo esto, como había comentado, sí se nace como con una habilidad. Entonces, muchas veces a los adultos los oímos decir, no, yo soy malísimo para dibujar. Bueno, no es que seas malísimo, es que no le dedicaste esas horas, ¿no? Que se dedican para desarrollar la habilidad. Entonces, digamos que yo nunca lo dejé. O sea, yo desde niña, adolescente, ahorita adulta y artista y maestra de pintura, yo nunca dejé de dibujar, yo nunca dejé de pintar. Entonces, obviamente, cuando tú juntas todas esas horas, te lleva a especializarte en una materia. ¿Cómo definiría su estilo al pintar? Lo defino como realista, aunque obviamente si tengo una escuela de pintura, ahora sí que yo tengo la obligación como maestra de enseñar todas las técnicas y de enseñar todos los estilos. Por ejemplo, esto podría no ser tan realista porque al ser es algo como más abstracto, ¿no? Algo más figurativo. Entonces, o por ejemplo, aquella obra que tenemos atrás que todavía no se termina, que son de las flores, en óleo con espátula, no es algo tan real. Pero sí, mis obras yo las puedo considerar como realistas, como estos desnudos que tenemos aquí, pero sí manejo todos los estilos y todas las técnicas. ¿Proyecto en marcha, exposiciones u obras concretas? Sí, de hecho sí. Ahorita estoy preparando una colección de figura humana, de desnudo. No sé cuánto tiempo me llevo prepararla, porque por ejemplo apenas llevo 3 obras terminadas y 2 trazos que están ahí atrás, y esto me ha llevado 1 año y medio. Entonces, una es porque, como pueden notar, mi trazo es muy detallado, es muy cuidado, y la otra es porque no tengo tanto tiempo libre como yo quisiera, pero actualmente estoy preparando una colección de figura humana. Y bueno, la idea es, al ser desnudo, por ejemplo, no se puede exponer en cualquier lado. Entonces, como artista yo tengo una promotora, que es la que me busca los espacios, la que convoca los medios. Entonces, por ejemplo, la promotora ya me dijo que el espacio que tengo ahorita ya reservado es para Julia en el Congreso del Estado. ¿Qué la motivó a ser artista? Bueno, a mí, por ejemplo, yo creo que todo tiene que ver con una personalidad, ¿no? Yo sí creo, las que son mamás y tienen 2 o 3 hijos no me dejarán mentir, yo sí creo que se nace con una personalidad. Yo fui una niña muy inquieta, una niña que se distraía con mucha facilidad. O sea, yo de niña me perdí muchas veces. Fui una niña muy inquieta y por lo mismo la escuela me aburría. O sea, estar sentada no sé cuántas horas viendo a un maestro escribiendo el pizarrón, o sea, para mí era así de, yo no puedo con esto. Entonces, yo me volteaba y hablaba con un compañero, y hablaba con el otro y con el otro. Y lo peor para mí, a la hora de estar en las horas de clase en la escuela, era cuando el maestro decía, copien la tarea. Y yo así, no, o sea, yo no voy a hacer tarea. O sea, a mí nunca me gustó la escuela. Yo nunca me llevé bien con los maestros. Entonces, ¿qué hacía yo? O sea, para mí, ahora sí que mi escape de esta realidad era en las tardes, en lugar de hacer tarea, era poner todos mis cuadernos, mis libros de Disney, mis colores y ponerme a dibujar. Entonces, eso a mí me hacía feliz y lo sigue siendo hasta ahorita. Entonces, eso a mí me llena, eso a mí me hace feliz. Y teniendo una escuela de pintura, cuando llega un alumno y me dice, porque bueno,
desde cierta edad para arriba, o sea, a los niños más chiquitos obviamente hay que orientarlos en el trazo, muchas cosas. Ya a los adolescentes para arriba, que ya tienen como más agilidad en el trazo, sí les doy como la libertad de, dime qué quieres pintar, yo te digo cómo pintarlo. Entonces, cuando un alumno, por ejemplo, termina un dibujo que no se creía capaz de hacer y que con paciencia, con disciplina, dejándose guiar por la maestra, al final lo ve realizado o sea, a mí me llena que cualquier alumno de cualquier edad se vaya de aquí y diga, ¡ah, yo lo hice! O sea, y se vaya con esa sensación de orgullo, de felicidad, que lo feliciten. Para mí esto de pintar es mi todo, me hace muy feliz, por eso lo hago. ¿Cuánto ha sido el tiempo máximo que ha pasado trabajando en una obra? Tengo una obra que la tengo en mi sala, si gustas ahorita bajamos para que lo puedan documentar, que fueron como 72 horas. Y mi última obra del 2018 fue este desnudo. La verdad perdí la cuenta, perdí la cuenta de las horas, lo tengo en video. Tendría que ahora sí que sacarla, pero bueno, comencé en marzo y terminé en diciembre. Muchas horas. ¿Cómo fue su acercamiento al mundo del arte? Yo creo que fue en esa época que te cuento que no me gustaba hacer tarea y ponía todos mis colores, y bueno, en ese tiempo tenía unos libros de Disney y trataba de dibujar a las princesas, a los personajes de las películas. Yo creo que todos comenzamos más o menos con ese interés por dibujar. Por ejemplo, ahorita que está lo del anime, el manga, yo creo que todos comenzamos así, queriendo dibujar a nuestros personajes favoritos. Creo que así fue como comencé yo. ¿De dónde nace su inspiración? A mí me inspira mucho la naturaleza. Yo sí creo que como artista tienes que ser alguien que esté en paz contigo mismo, que seas una persona feliz. ¿Por qué lo digo? Porque les comentaba que al pintar, al plasmar, uno plasma desde adentro los sentimientos, el interior. Entonces, a mí me inspira mucho, por ejemplo, la naturaleza y como a mí me inspira la naturaleza, yo me esfuerzo por tener mis plantas, que den flores, que atraigan a los pajaritos, mis arbolitos, que den frutas, que atraigan a los pajaritos. Ajá. Entonces, a mí la naturaleza, y al igual que Da Vinci, si algunos conocen su historia, creo que es una gran fuente de inspiración, la naturaleza. Y bueno, obviamente algunos artistas del pasado, del presente, que tú ves el dominio de sus técnicas, pues también te pueden inspirar. ¿Qué estilos y movimientos artísticos se ven reflejados en tu pintura? Tengo algunas pinturas que se pueden considerar impresionistas por la carga de, ahora sí, por ejemplo, en óleo, ¿no? De la carga de pintura que algunos le pueden llamar plasta. Se pueden considerar impresionistas, a lo mejor como esto que tenemos aquí. Tengo algunas obras que se pueden considerar abstractas porque no tienen como mucho detalle y que incluso las pinto con espátula. Pero bueno, como ya decíamos, me inclino más por el realismo. ¿Recuerdas de tu primera obra? ¿Qué era y qué expresaba? Cuando estaba yo como ustedes en la secundaria, me acuerdo que, bueno, yo ya había notado que tenía como esa fluidez a la hora de dibujar y pues los mismos compañeros, amigos te piden, ¿no? Hazme este dibujo, hazme este dibujo. Y regalé muchos dibujos en esa época. Entonces no recuerdo cuál haya sido como el primero. ¿Por qué pintar en otra expresión artística? Bueno, como les decía, creo que el dibujar es una necesidad del ser humano para expresarnos. ¿Por qué pintar? Bueno, nosotros tenemos en el cerebro, hemisferio izquierdo,
hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se encarga de lo que es analizar, se encarga de la parte lógica, se encarga de la parte numérica. Entonces, dibujar, cuando nosotros vemos una pintura, debajo de cada pintura, no importa la técnica, hay un trazo que se tuvo que hacer, como por ejemplo lo que vemos acá atrás, que aún no tiene la aplicación de pintura, vemos el trazo. Para dibujar nosotros tenemos que hacer uso de ese hemisferio izquierdo porque estamos comparando los objetos, porque estamos viendo proporciones, porque estamos viendo ubicación en el espacio. Todo eso lo analiza y lo estimula el área izquierda del cerebro. Pero a la hora de que nosotros sacamos los colores, ya sea las acuarelas, ya sea los gises pastel, ya sea las pinturas de óleo, a la hora que nosotros tomamos el godete, la paleta y empezamos la mezcla de colores, esa sensación que nos da así de ¡ah, ¡qué bonito! Ajá, empezamos a estimular el área derecha del cerebro. Por eso el arte es tan importante en el ser humano, por eso necesitamos la música, por ejemplo, por eso necesitamos ver una obra de teatro o una obra de ballet, ajá, por lo que nos hace sentir. Entonces, ¿por qué pintar? A mí, porque me hace feliz. No hay otra respuesta. ¿Cuánto cuesta una pintura? ¿Cuánto cuesta? Bueno, al igual que sacar una cotización de cualquier otra cosa que se produzca, pues sobre todo con las manos, hay que sacar el costo del material, hay que sacar las horas invertidas y también ver, por ejemplo, como cualquier otro producto, pues el costo de la competencia, ¿no? De la oferta y la demanda. Porque pues yo que más quisiera, por ejemplo, que esto, que fue mi última obra pintada, no sé, darla en 100,000 pesos, en 500,000 pesos y se vendiera, yo que más quisiera. Pero en lo que se refiere al arte también tiene mucho que ver el nombre del artista. Porque, por ejemplo, me han llegado a preguntar, ¿por qué una pintura de Picasso que es un simple rayón y que es algo feo puede valer millones? Pues por la firma del artista. Ajá. Entonces, uno como artista tienes que ir viendo, o sea, le pones un precio a una obra y ves que pasa un mes, 2 meses, 1 año, 2 años y no se vende, obviamente tienes que ir bajándole un poco hasta que tú veas que, ya me llegué, o sea, ya llegué al precio en que yo veo que se puede vender. Entonces, pues más o menos mantenerte ahí hasta que vayas haciendo un nombre, porque pues así es esto del arte, ¿no? El nombre cuenta mucho. ¿Crees que existe el arte bueno y el arte malo? Sí, creo que puede existir. No tanto como bonito o feo, porque pues finalmente, digo, no me acuerdo qué filósofo lo dijo, pero la belleza es algo subjetivo, o sea, lo que para ti puede ser guau y súper en cualquier ámbito, pues a lo mejor para mí no lo es. Entonces, pero sí creo que una pintura bien hecha debe de reunir ciertas características. Como por ejemplo, que esté bien, que tenga las proporciones correctas y, o sea, en el dibujo hay reglas que seguir. Entonces, una pintura bien hecha tiene que cumplir con esas reglas, que son las proporciones, el encaje, la composición, lo que es los colores. O sea, hay colores que se vale ponerlos con otros colores. ¿Sí me explico? Entonces, en una pintura se tiene que tener el conocimiento de lo que estás haciendo. Entonces, si es bonita o es fea, pues cada quien lo puede decir, pero sí, por ejemplo, yo que tengo los conocimientos, cualquiera que tenga los conocimientos te puede decir, esto está bien hecho porque cumple con esas reglas. Entonces, para llegar a hacer una pintura y que te quede, digamos, bien hecha, bueno, pues tienes que pagar el precio de la paciencia, ¿no? Y de la disciplina. ¿Cuál es el mejor arte, el antiguo o el moderno? Yo creo que, por ejemplo, en los pintores del Renacimiento, o
sobre todo, que fueron los que plasmaron esas figuras humanas con esa maestría, con esas proporciones, ahora sí que también proporcionadas. Yo creo que eso tiene ahora sí que mucho valor, sobre todo por la época, porque no se contaba con los recursos con los que ahora se cuentan. Entonces, ahora, por ejemplo, Picasso lo decía. Por ejemplo, hay una frase de Picasso que dice: yo a los 8 años pintaba como Rafael, pero me llevó toda una vida a ser Picasso. Entonces, hay dos cosas en esto de la pintura. Una es el dominio que tú puedas tener con la técnica, que eso te decía, te lo lleva todas las horas que estés dispuesto a invertirle. Y otra es cuando se crea un estilo. Entonces, yo pienso que las dos cosas tienen el valor. Porque, por ejemplo, por eso existe Picasso con su estilo cubista, por eso existe Van Gogh con su estilo postimpresionista, por eso existe Dalí con su estilo surrealista. Entonces, yo creo que son dos cosas: es tener la maestría para dominar la técnica, como lo hacían los maestros del Renacimiento, y crear un estilo con el que todo el mundo te puede identificar, aunque no sea algo tan bonito para algunos. Yo creo que ambas cosas tienen el mismo valor. ¿El espectador debe entender lo que el artista quiso decir en su obra? No creo. No, yo creo que una obra cada quien la interpreta con lo que cada quien tiene en su interior. O sea, tú escuchas una música y tú no necesariamente necesitas conocer del instrumento y ni siquiera tener idea de qué es un do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero sabes si te gusta o no. Solamente eso, o sea, entonces igual en una pintura no necesitas saber qué quiso decir el artista, simplemente puedes decir me gusta o no. Eso es lo que creo. ¿Todos pueden realizar obras de arte o pintar? Sí, siempre y cuando estén dispuestos a tener esa disciplina. O sea, por ejemplo, a mí me matan con los postres y los pasteles. Y yo puedo ver un tutorial en YouTube y decir, hoy voy a hacer un pastel, ¿no? Y me puedo atrever y me puede quedar, digamos, más o menos aceptable, pero bueno, eso no me hace una repostera. Pero si yo me dedico todos los días, 2 horas diarias a decir, voy a aprender a hacer este pastel, este tarta, este pie, este cookie y todo, y estoy dispuesta a pagar ese precio de las horas invertidas en la disciplina, pues al final de 2, 3, 5 años, yo creo que sí lo logro. Lo mismo en la pintura. ¿Piensas que toda persona que pinta es artista? No lo creo. Yo creo que cualquiera puede pintar, incluso quedarle muy bonito, como el ejemplo que puse del pastel. Yo puedo hacer un pastel y me puede quedar, digamos, rico, pero eso no me hace chef ni repostera. Yo creo que cualquiera puede pintar, pero eso no lo hace artista. ¿Las personas que pintan son artistas? Pues no lo creo, depende qué es lo que pinten y las horas que le inviertan a cada cuadro. Depende cuánto le dediquen en su vida a pintar. O sea, porque puede ser que alguien siente una euforia y decir, voy a pintar, y pinta 2, 3 cuadros en, no sé, una semana y no lo vuelve a hacer, y pues eso no lo hace ser artista. ¿Mande? Son todas las preguntas.